Hola, me llamo Álvaro Flores de Losada, soy licenciado en Pedagogía, tengo altas capacidades y en este vídeo te voy a hablar de por qué creo que el ser humano no tiene libre albedrío y cómo encajar esto en, nuestra vida, sea cual sea tu nivel de inteligencia, pero haré, por supuesto, una mención especial a las personas de altas capacidades. Bueno, como siempre digo, si te gusta mi contenido me haces un grandísimo favor si me invitas a un café a través del link que aparece en la descripción y sin más dilación vamos al tema que nos ocupa. Vale. Como ya os dije anteriormente, creo que parte importante de vivir con altas capacidades es ser capaz de compartir ideas profundas y reflexiones que a lo mejor no son habituales o que la gente normalmente no suele tener y tener un grupo de gente con quien compartirlas. Entonces, como esto me parece muy importante y quiero predicar con el ejemplo, siempre haré vídeos de vez en cuando de este tipo, más reflexivos en profundidad de la vida y no tanto solo de si tienes altas capacidades tienes que matricularte en la carrera, ¿vale? Cosas un poco más profundas y no tan simplemente de tutorial de altas capacidades, ¿vale? Bueno, entonces a ver, el concepto de libre albedrío es un concepto con el que yo he profundizado, reflexionado, pensado, ideado, imaginado en distintos escenarios desde que tengo uso de razón y a muy tempranísima edad me di cuenta de que el ser humano no tiene libre albedrío en absoluto y que no pasa nada, ¿vale? No pasa nada por aceptar este hecho y aceptarlo en paz y en consonancia con lo que uno vive y lo que a uno le gusta, ¿vale? Y eso no le quita magia a la experiencia humana de vivir. Creo que al revés, creo que también le dota quizá de más sentido. Vale, ¿por qué creo que el ser humano no tiene libre albedrío? Voy a intentar explicarlo y compartirte mi punto de vista y espero que te guste o por lo menos que te haga reflexionar. A ver, el universo en cada instante que tiene lugar tiene una única forma posible de existir. Desde que el universo es universo, desde que el universo, explotó y empezó a expandirse, en cada instante de la historia del universo, el universo solo ha tenido una posible configuración, ¿vale? Pensemos antes de que hubiera vida en el universo, muy al inicio, cuando el universo explotó y empezó a expandirse, en cada instante del universo solo había una posible configuración del universo, porque las leyes de la física universal, las leyes del universo, solo permiten que el universo se configure de una única manera en cada uno de los instantes de este universo, de esta historia, ¿vale? Entonces, en el segundo 0,00001, el universo tenía una configuración, en el segundo 10 tenía otra, solo podía tener esa. Y si alguien tuviera una IA suficientemente potente como para entender de verdad y predecir todo lo que puede pasar en la materia en un escenario, la IA predeciría al 100% con precisión cómo estaría el universo en el segundo 10. Bueno, pues si esto es posible, en el segundo 1000, en el segundo 1 trillón, en el segundo infinitos trillones de trillones, el universo solo puede tener una única configuración posible, antes de que hubiera vida. Pero cuando hay vida, en el fondo yo opino que esto es igual. Desde el punto de vista microbiológico, cuando una célula empieza a habitar un sistema, un ecosistema, solo hay una única forma en la que esa célula se puede comportar en cada instante. Y una IA lo suficientemente potente como para poder analizar todos los patrones de las células, sabría predecir al 100% lo que va a hacer esa célula concreta con sus características físicas, fisiológicas. Solo hay una forma en la que se va a comportar en el agua, se va a mover de una forma. O sea, eso la tecnología llegará a predecirlo y solo hay una forma en cada instante en la que esa célula puede habitar su entorno. Y en cada instante va a ir evolucionando hacia otro instante que va a ser, ¿cómo decirlo?, imparable e incuestionable y unívoco en el transcurso de la historia de esa célula, ¿vale? Bueno, es decir, que al final todos somos presa de las leyes de la física universal de la materia. La materia se rige por unas normas que siguen una sucesión
concatenada de instantes que son inamovibles y únicos posibles. Solo puede haber esa configuración en cada instante. Bueno, como tú eres un conjunto de células que forma parte de ese mundo físico y ese conjunto de instantes que son solo posibles en un único escenario en cada instante, y esto lo podemos llevar a un instante infinitamente pequeño donde el límite tienda a cero, ¿vale? En todos esos instantes pequeñísimos que tienden a cero, la configuración es una única posible, ¿vale? Entonces, tú no te puedes salir de ese patrón. Yo acepto que puede haber un Dios que creará la materia, eso lo acepto. Pero no acepto que haya un Dios que interceda en el día a día de las células de las neuronas, ¿vale? Del cerebro, para cambiar el curso de lo que estaba predestinado a ser por tu configuración genética cerebral y tu interacción con el entorno y con el ecosistema. Del mismo modo que no creo que una célula que está aquí, de repente, por una acción divina, pase a estar aquí sin ninguna explicación. Entonces, como a nivel celular hemos llegado a un punto de predicción del comportamiento de las células que es casi perfecto, si la célula no puede estar aquí y de repente dejar de existir sin ninguna causa o cambiarse de lugar sin ninguna causa, como siempre hay una causa física que explica por qué una célula se comporta de una cierta manera, creo que es imposible cuestionar que un conjunto de células, por muy complejo que sea, al ser un conglomerado de células que por separado sí que tienen una predictibilidad total, en conjunto, aunque sea muy complejo a día de hoy para predecirlo con la tecnología que tenemos hoy en día, en un futuro sabremos predecir perfectamente lo que un organismo pluricelular va a hacer en cada instante. Igual que hoy en día ya somos prácticamente capaces de entender qué va a hacer una célula en un contexto controlado de laboratorio dentro de 3 segundos, ¿vale? O dentro de 1 segundo. Somos capaces casi de clavarlo, ¿vale? Pues lo que nos falta es capacidad de computación para entender lo que va a hacer el cerebro humano de una persona inteligente dentro de 1 segundo o dentro de 10 años. Pero hay unas leyes que explican qué va a hacer ese cerebro y con una computación suficientemente profunda seremos capaces de desgranar exactamente lo que va a hacer. Dentro de 100 años seguro que las IAs son capaces de clonar tu cerebro y hacer exactamente lo mismo que harías tú, porque entienden cómo es tu fisioquímica y tu interacción con el entorno y lo podrán predecir. Vale. Bueno, teniendo en cuenta esto, aquí no cabe el libre albedrío por ningún sitio. Pero incluso aunque entendamos que el ser humano podría estar tocado por la mano de un Dios diferente a una célula común y que un organismo pluricelular cuando toma forma humana es dotada de alma y el alma puede influir en nuestras decisiones, aun en ese caso te planteo lo siguiente. Si hay un alma que influye en tus decisiones, ¿tú has elegido ese alma? No, es tu alma. Tú has nacido en otra dimensión del mundo conocido, o sea, en una dimensión desconocida para ti. Ese alma fue creada también con unas leyes y si aquí nos atendemos a las leyes físicas con cierta influencia de almas externas, esas almas también tendrán sus leyes cósmicas o espirituales que hacen que ese alma se rija por otras leyes. Con lo cual, una vez dada a un alma, con tu alma, tu cuerpo, tu genética y tus interacciones y tus experiencias en la vida, habrías hecho lo mismo infinitas veces si hubieras estado en ese momento infinitas veces. Es decir, que yo hace 3 segundos solo hay una forma en la que pudiera haber existido en el siguiente segundo, que es hacer lo que he hecho. No hay ninguna otra posibilidad. Incluso aunque tenga un alma y incluso aunque el alma interactúe con el cuerpo y con la materia física, lo que yo he hecho justo ahora era lo único que podía suceder, porque mi alma única, irrepetible, con mi cuerpo, mi genética, mis experiencias, mi bagaje, el ambiente que tengo y mis experiencias de hoy, iban a provocar sí o sí que ocurriera eso. Entonces, que yo sea consciente de lo que decido no quiere decir que yo sea libre de decidirlo, ni tampoco quiere decir que yo realmente lo esté decidiendo. Mi hipótesis es
que mi genética, mi configuración cerebral, mi ambiente, mis experiencias, mi pasado, mi herencia genética e incluso mi alma, ¿vale?, me determinan lo que tengo que hacer en el siguiente instante y que mis decisiones son solo una consecuencia fisioquímica y como mucho fisioquímica espiritual de lo que mi naturaleza anterior a ese instante iban a provocar. Yo no decido nada, ni tú tampoco. Nadie decide nada deliberadamente. Las cosas ocurren en nuestra mente y en nuestro cuerpo de forma automática por nuestra forma de ser, nuestra configuración mental previa y la interacción con el entorno. Es decir, si yo hubiera tenido el alma de Hitler, el cuerpo de Hitler, el cerebro de Hitler, el contexto de Hitler, las experiencias de Hitler, la familia de Hitler, la infancia de Hitler, y hubiera vivido todo exactamente igual que Hitler y tuviera exactamente el mismo cerebro e incluso la misma alma que Hitler, habría hecho exactamente lo mismo que Hitler. Hitler solo pudo hacer lo que hizo porque es lo único que era posible que ocurriera, dada esa configuración inicial y esas experiencias. Yo no estoy diciendo que exista el destino, porque no creo que exista un destino como tal. Creo que simplemente, no creo que esté escrito por nadie lo que iba a pasar, simplemente creo que es predecible lo que va a pasar, que con una computación adecuada se podría predecir absolutamente todo y que incluso aunque hubiera algo que fuera del alma, que no fuera predecible por las leyes físicas, las leyes espirituales de ese alma en otra dimensión también explicarían lo que iba a ocurrir. Es decir, que solo puede ocurrir una cosa, que era la cosa lógica en base a las leyes de la física y del alma en cada momento. Con lo cual, yo solo soy un espectador de lo que ocurre. Y como espectador, si de verdad acepto que todos somos espectadores de lo que ocurre a nivel fisioquímico en nuestra interacción con el entorno y quizá de la forma en la que nuestro alma, que venía dada de antes, interactúa con el entorno, como yo no he elegido el alma y si he elegido el cuerpo, una vez que elijo el cuerpo, que tampoco sé si se elige el cuerpo, pero bueno, aunque hubiera elegido el cuerpo, que es lo bueno de mi teoría, que da igual que elijas el cuerpo y que tengas alma, si tienes alma y eliges el cuerpo, una vez que inicias la vida, ya tienes tu alma y tu cuerpo. Es como un videojuego. Tú con ese personaje que te han dado solo puedes hacer ciertas cosas. Vale. Y esas cosas son calculables porque solo hay una cosa que puedas hacer cada vez. Y a posteriori te darás cuenta de que era una consecuencia lógica en base a tu genética, tu alma, tus experiencias y tu bagaje. Entonces, si aceptamos esto, no tiene ningún sentido que tengamos orgullo ni culpa por absolutamente nada de lo que hacemos en la vida. ¿Esto me exime de mi responsabilidad con respecto a mis actos? No. Simplemente me desculpabiliza de mis actos. Una persona que acaba enganchada a la heroína no lo ha sabido hacer mejor y ha tenido la mala suerte de tener un cerebro, una fisioquímica, unas circunstancias y un alma que ha llevado a que esa persona viva esas experiencias siendo consciente de ello. Es como un ticket de una obra de teatro en la que justo le ha tocado esa obra de teatro. Y la persona que descubre una vacuna contra el cáncer, ojalá que ocurra pronto, ha vivido una obra de teatro diferente a la de la persona heroinómana. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, pero acepto que no lo sé. Acepto que no lo sé e intento estar en paz con que cada uno vive la vida que le ha tocado vivir, no por un destino, sino por una concatenación de sucesos fisioquímicos y quizá espirituales que son ajenos a mi voluntad. Entonces, a cada uno le toca vivir lo que el universo configura en cada instante en tu vida. Entonces, ya está. Cada uno le toca vivir lo que le toca. Yo no estoy orgulloso de absolutamente nada de lo que he hecho y tampoco me siento culpable por nada de lo que he hecho. Eso no quita para que yo considere que hay ciertas personas que deben estar en prisión toda la vida, incluso que hay personas que pueden merecer la muerte por el beneficio del conjunto de la sociedad en ciertas circunstancias muy extremas. En la guerra, si tú me vas a matar, pues te mereces la muerte para que la sociedad pueda funcionar.
Yo te mataré en el campo de batalla para que, de una forma pragmática, el mérito es un mérito pragmático. El merecimiento es pragmático, no es moral. Pero no creo que seas ni mejor ni peor que yo porque tú no has elegido estar en ese lado del bando y en ese bando, a ese lado, ni yo en el otro. Y yo no he elegido ser más rápido que tú disparando, ¿vale? Entonces ya está. Te mato y es a nivel social respetable, defendible, incluso loable, pero no es una cosa moral. La moral no tiene ningún sentido porque nadie decide realmente nada. Vale, esto que te acabo de explicar le rompe el cerebro a la gente que no está acostumbrada a reflexionar y a gestionar dudas que nunca se resuelvan. Pero creo que a la gente de altas capacidades son pensamientos que aunque generen una profunda duda sobre entonces para qué coño estamos aquí o quién somos en realidad, en el fondo también da paz porque no vives una mentira, no vives la mentira de la libertad, que es una de las grandísimas, más gordas mentiras que ha usado el ser humano para manipular a los demás. Y es el sustituto de Dios en el mundo moderno. La libertad es lo que engaña a la gente y hace creer a la persona que nace con un trastorno obsesivo-compulsivo que es culpable de no hacerlo mejor y es lo que hace que el tonto que realmente de repente por suerte se hace rico se crea que es superior a los demás. Pero eso es todo falso, eso no tiene ningún sentido en absoluto a nivel lógico. El que ha nacido con un trastorno obsesivo-compulsivo no tiene culpa de nada, hace lo que puede y no lo ha sabido hacer mejor y no es mejor ni peor que el que nace súper inteligente, súper libre de trastornos y por suerte decisiones inteligentes o capacidad innata para los negocios, de repente prospera. El que ha nacido con una capacidad de la hostia para emprender no elige nacer con ese cerebro, simplemente nace con ese cerebro. Y ahora, centrándolo en las altas capacidades, yo no he elegido tener altas capacidades y no he hecho absolutamente nada que tenga mérito para ser como soy. Yo he tenido la suerte de tener un cerebro privilegiado y la mala suerte de tener mala salud. He tenido la suerte de tener unos padres muy por encima de la media para bien y he tenido la mala suerte pues de tener una salud muy mala y ciertos problemas en mi vida, como fue pues el accidente de mi madre cuando yo era muy pequeño que se quedó inválida y tal, que pues tampoco he elegido. Y la mezcla de esas dos cosas pues me han hecho como soy. Cuando yo resuelvo un problema mucho más rápido que un compañero mío, ¿tiene algún mérito? No tiene ningún mérito. No tiene ningún mérito. Yo no me siento orgulloso de nada, de lo que he hecho. De nada. ¿Tengo la culpa de muchas cosas que he hecho mal en mi vida? Tampoco tengo culpa. O sea, no. Yo he hecho en cada momento lo que he sabido y lo que he podido. Y nadie es culpable absolutamente de nada. Ahora bien, la sociedad debe ser pragmática y poner al grupo por encima del individuo cuando el grupo esté amenazado. Y si una persona es un asesino en serie y ha nacido para ser asesino en serie, por lo que sea, pues esa persona habrá que encerrarla. Y quizá habrá que matarla si viene hacia mí. Yo la mataría. Pero no lo hago por venganza. Y si le consigo frenar sin matarle, no vería ningún sentido a ensañarme quitándole la vida, porque ¿qué ganó con eso? Si es que realmente esa persona, si yo hubiera nacido en sus circunstancias, con su cerebro, con su alma, con su herencia, con su todo, habría hecho lo mismo que esa persona. Entonces, si nadie es libre de decidir nada, y la libertad es una quimera marketingiana que usan para doblegar a la población, para culpabilizarla y tenerla controlada, yo, que soy una persona despierta, ¿cómo voy a tragarme ese rollo y esa mierda? Nadie es libre de absolutamente nada. La gente hace lo que puede y lo que sabe con las cartas que le han tocado y ya está. Entonces, con los años he aprendido a quitarme mi ego de orgullo con las cosas, porque realmente yo no tengo mérito en absolutamente nada de lo que he hecho en mi vida, y también quitarme la culpa. Y eso me ayuda a entender el sufrimiento de la gente que no sabe hacerlo mejor. Me puede parecer un gilipollas o un desperdicio social o me puedo cabrear y cagarme en sus muertos cuando una persona hace algo muy injusto. Pero más allá del pronto en caliente que mis emociones a corto plazo me dan, mi capacidad de reflexión
a posteriori me hace darme cuenta de que esa pobre persona, pues que en el fondo me da pena. Y que si empatizo y tengo compasión de una forma sana, sin acabar poniéndome de su lado, simplemente aceptando tanto que a lo mejor hay que encerrarlo como que no tiene culpa, ¿vale? Conseguiré un nivel de profundidad y de paz muy, muy potente que me dará una gran serenidad en la vida. Siguiendo mi razonamiento, tú no eliges si te quedas con esta idea o no. Y yo tampoco he decidido conscientemente hacerlo, pero me veía en la necesidad de hacer un vídeo de estas características con la esperanza de que a lo mejor haya gente a la que esto le pueda activar o despertar cierta línea de pensamiento que le pueda dar más paz. Y por eso lo lanzo aquí, a YouTube, como una especie de sonda para que las futuras generaciones lo puedan ver. Esta es mi opinión y creo que tendríamos un mundo mucho más justo y mucho más realista y eficaz en la práctica de la sociedad si aceptamos esto. Y esto cambiaría radicalmente el enfoque de cómo ayudar a una persona toxicómana, de cómo ayudar a una persona violenta y de cómo aceptar la verdadera naturaleza de cada uno sin juicios y sin venganzas y con un intento de ser pragmático y solucionar los problemas. Yo abordaría el problema de la drogadicción, de la politoxicomanía, de una forma muy diferente a como se suele hacer, que en el fondo es, aunque no lo quieran admitir, bastante culpabilizadora, basado en la libertad de que tú puedes decidir no hacerlo. Creo que esto es un error. Y también trataría muchos problemas como la violencia de un hombre que agrede a una mujer, por ejemplo, pues de una forma diferente, o en general los trastornos que generan actitudes violentas también, y la enfermedad mental en general, de forma muy distinta a cómo se trata actualmente. Porque un enfoque culpabilizador, aparte de que me parece malo porque me parece injusto porque nadie decide nada, me parece ineficaz porque no va al problema, que es cómo es la naturaleza y el cerebro realmente de cada uno, del cual no podemos escapar. Nadie puede escapar de su cerebro, ni de sus vivencias, ni siquiera de su alma. Así que nada, esta es mi reflexión sobre este tema. Espero que si tienes otras capacidades, esto te ayude a dar un poco de sentido y perspectiva a tu vida. Y bueno, espero que te haya gustado el contenido de este vídeo. Si te gusta mi contenido en general, me haces un grandísimo favor si me invitas a un café a través del link que aparece en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo.